insigne escritor Miguel de Cervantes Saavedra, gloria de las letras españolas, nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares. Fue el cuarto hijo del cirujano Rodrigo de Cervantes y de Leonor de Cortinas. La familia de su padre conocía la prosperidad, pero su abuelo Juan, graduado en leyes y siendo juez de la Santa Inquisición, abandonó el hogar y comenzó una vida disipada, dejando a su mujer y al resto de sus hijos en la indigencia, por lo que el padre de Cervantes se vio obligado a ejercer su oficio de cirujano y barbero, lo cual convirtió la infancia del niño en una incansable peregrinación por las más populosas ciudades castellanas. El destino de Miguel parecía prefigurarse en parte con el de su padre, quien, acosado por las deudas, abandonó Alcalá para buscar nuevos horizontes en el próspero Valladolid, pero sufrió 7 meses de cárcel por impagos desde 1552 y se asentó en Córdoba posteriormente. 2 años más tarde, en esa ciudad, Miguel ingresó al flamante colegio de los jesuitas. Aunque no fuera persona de gran cultura, Rodrigo se preocupaba por la educación de sus hijos. El escritor fue un lector precoz y sus 2 hermanas sabían leer, cosa muy poco usual en la época, aún en las clases altas. A los 17 años, Miguel era un adolescente tímido y tartamudo que asistía a clases al colegio de los jesuitas y se distraía como espectador de las representaciones del popular Lope de Rueda. Aunque muy poco se sabe de sus estudios superiores, hay que resaltar que en Madrid fue discípulo del profesor de gramática Juan López de Hoyos, que en 1569 publicó un libro sobre la enfermedad y muerte de la reina Isabel de Valois, la tercera esposa de Felipe II. López de Hoyos incluye en ese libro 2 poesías de Cervantes. Siendo estas sus primeras manifestaciones literarias, los Cervantes se trasladaron en 1566 a la capital. Con poco más de 20 años se fue a Roma al servicio del cardenal Acquaviva. Recorrió Italia, se enroló en la Armada Española y en 1571 participó con heroísmo en la batalla de Lepanto junto a don Diego de Urbina. Ahí fue donde Cervantes, a consecuencia de un disparo de arcabuz recibido en el pecho y en el brazo izquierdo, perdió gran parte de la movilidad de este, por lo que fue llamado el Manco de Lepanto. Cuando regresaba de vuelta a España en 1575, el barco que viajaba fue abordado por piratas turcos, que lo apresaron y vendieron como esclavo junto a su hermano Rodrigo en Argel. Ahí permaneció hasta que en 1580 un emisario de su familia logró pagar el rescate exigido por los captores. En 1584 contrajo el matrimonio con Catarina Salazar de Palacios. Tras rehacerse económicamente, viajó a Madrid y comenzó a escribir su primera novela, La Galatea, obra que publicaría en 1585. En 1587, Cervantes consiguió un nuevo trabajo como comisario de provisiones y con las relaciones que consigue, acaba instalándose en Sevilla trabajando como proveedor real, oportunidad que le permitió entrar en contacto con el pintoresco mundo del campo que bien se refleja en su obra maestra Don Quijote, que comenzó a gestarse, según el prólogo, en el periodo que Cervantes es encarcelado, de nueva cuenta, en la cárcel real de Sevilla por haberse adueñado de dinero público en 1597. El escritor publica la primera parte de Don Quijote con el título de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en 1605. El éxito inmediato y considerable del Quijote le permitió publicar otras obras que ya tenía escritas, los cuentos morales de las novelas ejemplares, El viaje del Parnaso y 8 comedias y 8 entremesios, que junto con las obras del Trato de Argel y la destrucción de Numancia representan sus obras de más relevancia. Sus obras muestran, desde una perspectiva muy burlesca, temas de gran polémica en la sociedad situada en la época conocida como el Siglo de Oro, como el matrimonio, el honor, el dinero, el desengaño, la identidad, la determinación del ser o el contraste entre la ficción y la realidad. En el año de 1614 apareció una publicación falsa de su inmortal obra escrita por alguien oculto en el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda, quien acumuló en el prólogo insultos contra Cervantes. Preocupado por el robo literario y por las injurias recibidas, Cervantes tuvo que darse prisa para la publicación de su segunda parte que tituló El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha y apareció en 1615. Por ello,
a partir del capítulo 59, no perdió ocasión de ridicularizar al falso Quijote y asegurar la autenticidad de los verdaderos Don Quijote y Sancho Panza. Antiguos filósofos, poetas y escritores romanos como Virgilio, Horacio, Séneca y Catulo influenciaron la forma de escribir de Cervantes en gran medida, al igual que humanistas y escritores más recientes como Erasmo de Rotterdam, Francisco de Quevedo y Félix López de Vega. Su escritura también se vio afectada por todo lo que pasó en su vida antes de llegar a sentarse de manera formal como escritor. No se presenta a Cervantes como una figura muy social, puesto que la mayoría de su tiempo lo consumía en la realización de sus obras. Sin embargo, mantuvo una estrecha amistad con Pedro Laínez y con Pedro Fernández de Castro, e incluso llegó a dedicarles algunos tomos. Durante la época en la que vivió Cervantes, no se acostumbraba a otorgar premios ni distinciones a personalidades que sobresalieran en el arte o en la literatura, por lo que ningún premio le fue otorgado a lo largo de su vida, más que, posiblemente, alguna recompensa por parte de alguna familia noble por escribir de manera inigualable. No obstante, el Premio Miguel de Cervantes fue instituido en 1976 como el galardón literario más importante de la lengua española en su honor. Cervantes muere el 22 de abril de 1616 en Madrid a la edad de 68 años a causa de diabetes, en la conocida Casa de Cervantes, unos meses después de haber publicado la segunda edición de Don Quijote, y no sin antes haber dejado una única descendiente llamada Isabel de Saavedra con su amante Ana de Villafranca. Estudiamos al autor porque es considerado el máximo exponente de la literatura española con su gran Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal, además de ser el libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia.